Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Juan capítulo 15, versículo 17. La palabra de Dios nos habla de aceptar a los demás, de amar a los demás. Para amar a los demás tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y humanamente no podemos hacer esto. Este es un mandato de Dios, de Jesús, amar al prójimo como a ti mismo. Solo lo podemos hacer bajo la gracia de Jesucristo. Y para obtener esa gracia hay que orar, hay que pedirle a Jesús, hay que encontrarse con Él, hay que aceptarlo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos que ser personas inteligentes. Para poder amar, tenemos que aceptar al dueño del amor, y el dueño del amor se llama Dios. La sociedad propone el odio, la división. La sociedad propone el orgullo, la ira. Jesús propone el amor. Nuestro único camino es el amor. No debemos tomar en cuenta las opciones que nos ofrece el pecado, porque lamentablemente el pecado nos ofrece cosas muy negativas, muy malas. Lamentablemente el pecado a veces nos pone ciego, sordo y mudo, y no podemos aceptar el amor de Dios de esa manera. El versículo 18 nos dice: si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. El mundo odió a Jesús primero, antes que nosotros, y por eso lo llevaron a la muerte. Fue el mundo, aquellas personas llenas de odio, de rencor, de rabia, de ira, llenas de envidia por la obsesión de tener poder. Ellos fueron los que llevaron a Jesús a la muerte. Lo odiaron, lo humillaron y le dieron muerte. Si eso lo hicieron con Jesús, ¿qué se espera de nosotros? Nosotros también somos seguidores de Cristo y por lo tanto también seguiremos perseguidos. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados, vamos a ser, como se dice, atacados de una u otra manera. Pero que todo sea para la honra y gloria de Jesús. ¿Cuántos santos, cuántas personas de Dios han sido asesinadas, han sido humilladas, han sido sacrificadas? Pero ellos lo dieron todo por el Evangelio, lo dieron todo por Jesús, y por eso son santos, y por eso se ganaron ese premio final que es la vida eterna, el paraíso, estar en la gracia de Dios, estar en el cielo. El versículo 19 nos habla: no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Si nosotros pertenecemos a ese mundo de pecado, a ese mundo lleno de placer, pues el mundo no nos va a odiar, nos ama también de esa manera, porque pertenecemos a su clase social, el pecado. Y por eso el pecado ama al pecado. El pecado no ama la gracia de Dios. El pecado no ama a los hijos de Dios. Lo que busca es tratarlo de destruir, de que seamos sus esclavos. Por eso, si nosotros predicamos a Cristo, si nosotros buscamos a Cristo, le servimos a Cristo por medio de la iglesia, siempre vamos a encontrar personas que nos van a atacar, personas que van a decir cosas en contra de nuestra fe, en contra de nosotros. Pero no debemos hacer caso a esas palabras, porque Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Él ofrece promesas y que nosotros debemos creer firmemente en esas bellas y hermosas promesas. Muchas personas se dejan arrastrar por los placeres del mundo y prefieren ser discípulos del mal antes de ser discípulos del bien, porque nos da pena muchas veces, si somos jóvenes, ir a la iglesia. Nos da pena que nos digan que somos rezanderos, que somos personas que estamos atrás del cura o de la monja. Nos da pena que nos digan que ya no queremos salir de la iglesia. Pero esas son las opciones que ofrece el mundo lleno de placer y pecado. A ese mundo se refiere la palabra, a ese mundo lleno de maldad. El versículo 20 dice:
Acuérdense de lo que les dije. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Ahí nos dice Jesús en este versículo 20 que Él fue perseguido siendo el jefe, siendo el patrón, siendo el Hijo de Dios. La gente no pudo creer en Él firmemente, a pesar que hizo milagros, a pesar que curó enfermos, a pesar que resucitó muertos. La gente no tuvo fe en Él. Le dieron la espalda y lo llevaron a la muerte. Entonces nosotros tenemos que creer y estar conscientes de que también nos puede pasar lo mismo. Si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Nosotros somos ese árbol seco, que también pueden hacer muchas cosas con nosotros, lamentablemente, críticas, rechazos, envidias, odio, entre muchas cosas, pero que solo bajo la gracia de Dios nosotros podemos salir victorioso. El versículo 21 dice: les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Todas estas cosas, cuando nosotros a veces hablamos de Jesús, hablamos de Dios, cuando salimos a las comunidades, tocando la puerta y predicando, mucha gente nos rechaza, mucha gente nos empiezan a decir: ¿acaso tú no tienes trabajo? ¿Acaso tú no tienes oficio? ¿Acaso no tienes familias? Que andas por ahí perdiendo el tiempo. De esa manera nos trata a nosotros cuando salimos a predicar. De esa manera la gente se refiere hacia nosotros, los discípulos de Jesús. Pero está escrito: nos perseguirán por causa de Jesús, nos van a maldecir, nos van a insultar, nos tratarán muy mal, pero tenemos que correr ese riesgo. Pero solo con la gracia de Jesús podemos aceptarlo con amor, con paciencia, con humildad. Dice el versículo 23: el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Muchas personas no entienden que rechazando a Jesús rechaza también al Creador, al Padre. Muchas personas no entienden que rechazando a un discípulo de Jesús, aquel que lleva la palabra, aquel que evangeliza, aquel que da testimonio de la palabra de Jesús, también rechaza a Jesús y también rechaza al Padre. Qué triste cuando nosotros creemos que aquella persona que lleva la palabra de Dios es solamente un mero hombre o una mera persona, y vemos solamente la parte humana, y no vemos que detrás de esa persona que lleva el mensaje, ahí anda Jesús, evangelizando, predicando, diciendo que nos ama, diciendo que su amor y su misericordia es infinita y grande. El 25 dice: así se cumple la palabra que se puede leer en su ley. Me odiaron sin causa alguna. La humanidad odia a Jesús. Mucha gente no quiere saber de Jesús, no quiere saber nada de Dios. Para justificar sus pecados, para justificar su maldad, prefiere decir que no cree en Dios, prefiere decir que Jesús no existe, prefiere decir que todo es mentira. Pero no es así. Tenemos que pedirle a Dios la gracia y la fuerza para nosotros seguir adelante, para seguir luchando, para que podamos al final llegar a la meta que tanto queremos. El odio es lo que propone el mundo. El odio es lo que propone el nuevo orden mundial. El odio es lo que propone mucha parte de la sociedad. Pero Jesús hoy nos dice que tenemos que amar. Jesús hoy nos dice que tenemos que aceptarlo a Él en nuestras vidas. Jesús hoy nos dice que tenemos que seguirle. Hoy Jesús nos dice que tenemos que servirle, que tenemos que amar, que tenemos que perdonar. Que Jesucristo nos ilumine el camino, que Jesús nos dé la fuerza y la gracia, que Jesús nos dé esa fe para seguir adelante. Ánimo, Dios te bendiga.